rápido y los invito para que abran sus Biblias allí en Romanos capítulo 11. Amén. Vamos a tratar de terminar el versículo 16, a donde les invito que vayan, Romanos 11, 16, y continuar, gloria a Dios, con los versículos que siguen. Aleluya. En Romanos 11, 16 dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Siéntate, hermano. Gloria a Dios. Esta palabra raíz es la que vamos a centrar nuestra atención en ella. Es una palabra alegórica, o sea que ejemplifica algo distinto de lo que es una raíz literal. Aleluya. Y el apóstol Pablo empieza usando esta parábola, empieza usando una serie de palabras alegóricas que se están refiriendo de una manera muy clara, algunas de ellas, a lo que son los judíos incrédulos. Otras se refieren a los judíos creyentes, otras se refieren a los gentiles creyentes. Gloria a Dios. Y pues el apóstol Pablo hace una serie de prevenciones, de amonestaciones inclusive a los creyentes gentiles, precisamente para que el propósito de Dios en todo esto, que es erradicar de raíz todo orgullo, toda jactancia, toda vanidad, se cumpla. Y estamos viendo, hermanos, las palabras primicias y la palabra raíz. Y ya vimos en la predicación anterior, tocante a la palabra primicias, en el sentido de enfocarla alegóricamente al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la palabra raíz, que también bíblicamente tiene fundamento para referirse al Señor Jesucristo, haciendo la declaración preventiva, precautoria, de que cabe la posibilidad de que en este versículo concreto quizás no se esté refiriendo a él, pero hay bases para presumir de que sí se puede referir a él. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí ya el apóstol Pablo empieza a dejar vislumbrar la existencia de un árbol, que más adelante va a clarificar que ese árbol es el olivo. Pero por lo pronto, si la raíz es santa, dice también lo son las ramas. Esta es una declaración bastante seria que puede crear una serie de confusiones equivocadas en las mentalidades judías de aquel entonces. Gloria a Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo, a partir del versículo 17, empieza a hacer una serie de aclaraciones importantes para pues cortar de lleno todo malentendido, toda confusión que pudiera presentar la mención de esta palabra también, la raíz. Gloria a Dios. La raíz es la parte del árbol, pudiéramos decir, una de las partes más importantes, porque es la que, y no solamente del árbol, de cualquier vegetal, de cualquier planta, es la parte mediante la cual Dios diseñó que entrara el nutriente para que el árbol pues tenga vida, para que el árbol primeramente germine la semilla, después brote, crezca, se desarrolle, de fruto y así da lugar a la reproducción de esa especie de la que se trate.
Sin la raíz definitivamente es difícil que una planta subsista. Es la parte por donde entra la humedad, por donde entran los componentes químicos que le van a dar vida al árbol. Pero eso es en lo literal. En lo espiritual, la raíz de la iglesia y la raíz del pueblo de Israel, que viene siendo lo que lo nutre, lo que lo sustenta también, el único que tiene este atributo es el Señor Jesucristo. Fuera del Señor no hay quien lo tenga, gloria a Dios. Por lo tanto, estamos viendo en primer lugar que se puede referir al Señor Jesucristo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5 para ver uno de los textos bíblicos que sirven de base para suponer que se refiere al Señor Jesucristo esa palabra ahí en Romanos 11:16, raíz. Apocalipsis 5, versículo 5. Amén. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, aquí el Señor, usando al apóstol Juan, inspirándolo, nos dice que el Señor Jesús es la raíz de David. Se le llama de diferentes formas, aparte de su nombre, que es Jesucristo. Aquí tenemos el león de la tribu de Judá. En otras partes bíblicas tenemos el hijo de David, el rey de Israel, el Mesías, el maestro, entre otros títulos, el hijo, que la palabra de Dios nos muestra. Pero aquí tenemos la raíz de David. Acordémonos, mis hermanos, que cuando el Señor le hizo a Abraham aquella promesa de una simiente, que mediante esa simiente iba a venir la bendición universal a toda la humanidad, refiriéndose de una manera clara al Señor Jesucristo como Mesías, que vendría en un tiempo futuro. Cuando se le dijo a Abraham, esta promesa empezó a cobrar vida y empezó a desvelarse con más claridad en la persona de David. David bíblicamente es el prototipo del Señor Jesucristo. Y por eso Mateo, en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 1, dice: genealogía del Señor, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, entonces aquí cuando dice la raíz de David, se está refiriendo al Señor Jesucristo como sustentador de las promesas hechas a Abraham y a David principalmente, y que pues viene a ser la base para el cumplimiento de esas promesas, gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 22 de este mismo libro de Apocalipsis, tenemos otra vez la mención de esto mismo, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús,
Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén, mis hermanos. Amén. Son dos declaraciones iguales en donde vemos pues que en la palabra raíz, vamos a volver al capítulo 11 de Romanos, puede referirse al Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice el versículo 16 en su segunda parte. Ahora, esta expresión, cuando ya dejando la palabra raíz y centramos nuestra atención en la expresión también lo son las ramas, esta última expresión ya se está refiriendo a los judíos como nación. A los judíos como nación que fueron los herederos de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, como esta afirmación pudiera desencadenar una serie de confusiones en la mente de muchos lectores, de muchos judíos de aquel entonces, el apóstol Pablo se ve la imperiosa necesidad de explicar a qué se está refiriendo cuando dice también lo son las ramas, porque esto pudiera dar lugar a que los judíos pensaran a que ningún judío está enfermo espiritualmente y que por lo tanto todos están seguros, cimentados en la promesa de Dios y que ninguno está en peligro de ser desarraigado por el solo hecho de pertenecer al linaje de Abraham. Entonces el apóstol Pablo empieza a elaborar un argumento para que aquellas malas interpretaciones se hagan a un lado. Y en el versículo, mis hermanos, antes dije, se me estaba pasando una cosa muy importante. Vimos ya lo que es la palabra primicias y lo que es la palabra raíz en lo referente a que apuntan al Señor Jesucristo alegóricamente. Pero yo les dije que también cabe la posibilidad de que apunten a aquellos vasos humanos a quienes Dios tomó para, mediante juramento, hacer aquel pacto con ellos. Y estos vasos humanos fueron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Fue a ellos a los que Dios les prometió que mediante su paso por el linaje de humano a partir de Abraham iba a venir aquel Mesías, aquella simiente santa mediante la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa los judíos la habían interpretado equivocadamente y pensaban que se refería a la nación judía, que mediante la nación judía iba a venir esa bendición universal a las demás naciones, lo cual es un error. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos principalmente y en la epístola a los gálatas hace esa aclaración de que no es así, de que esa bendición universal solamente puede ser bendita
en la simiente que es el Señor Jesucristo, y en nadie más puede haber esa bendición, esa santificación, ese perdón de pecados, esa restauración y finalmente esa salvación eterna, gloria a Dios, en el reino de los cielos. Ahora, acompáñenme, mis hermanos, al capítulo 22 de Génesis para ver cómo bíblicamente también cabe la posibilidad de que se refiera a estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 22. Amén. Entre otras citas bíblicas, solamente quiero tomar el versículo 18, que dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La base que al Señor le plació poner por su soberana voluntad de darle firmeza eterna a esta promesa de concederle a Abraham una simiente futura mediante la cual iba a abrirse la puerta para que todas las naciones fueran benditas en esa simiente que es el Señor Jesucristo. Dice, la causa que al Señor le plació poner fue el hecho de que Abraham, dice, obedeciste a mi voz. Termina el versículo 18. En otras palabras, que Abraham no dudó, no claudicó en creerle a Dios aquella promesa que le estaba haciendo. Y Abraham se mostró claro con algunos pequeños brotes de carnalidad, como lo fue aquella relación que tuvo con la sierva egipcia, quizá pensando que la bendición prometida le iba a llegar por medio de esa descendencia, pero no fue así. Dios le había dicho que iba a ser mediante la descendencia que iba a llegar por medio del vientre de Sara, esto es Isaac. Pero viendo el panorama general de la vida de Abraham, Dios la vio como una vida que supo escuchar su voz, supo obedecer su voz y no condicionó a carnalidades, no hizo suposiciones erradas para ponerlas como pretexto y no obedecer la voz de Dios. Aun cuando el Señor le ordenó que sacrificara a Isaac, su hijo, cuando apenas era un joven, acababa de dejar la niñez, Abraham no dudó en obedecer la voz de Dios. Esa fue, pienso yo sin temor a equivocarme, la prueba de fuego máxima que a Dios le plació llevar a Abraham a esos extremos para probarlo en cuanto a su fidelidad. Y Abraham pasó la prueba. Tal vez, quizás ha sido el único, mis hermanos, en estos tiempos modernos. Claro que Dios ya no
va a usar eso porque eso fue un mandato único. La promesa de la venida del Mesías fue único en la historia y no se va a dar en ningún otro tiempo, en ninguna otra persona jamás. Pero pudiera caber la posibilidad, hermanos, de que Dios le pida a alguien que le entregue a su hijo. No en las mismas condiciones en que se lo pidió a Isaac, lo repito, pero puede pedirlo. Me tocó escuchar el testimonio de una madre que se dice era creyente y que su hijo pequeño padecía de una asma tan grave que el niño en muchas ocasiones se miraba en tan grave estado que parecía que ya no iba a poder respirar. Esa es una de las características del asma, que la persona respira con mucha dificultad. Muchas personas tienen que usar algún aparato, algún inhalador especial para poder respirar. Y sin ese aparato, pues se dificulta mucho. Y esta varona, cuenta ella que escuchaba la voz de Dios: entrégame a tu hijo. Pero lo que ella pensaba y decía: Dios me está pidiendo que le entregue a mi hijo para llevárselo ya, o sea, para que muriera. Y yo no quiero que mi hijo muera. Aún cuando está en este estado de salud, pues yo así lo quiero tener de todas maneras. Así lo quiero preservar. Y así estuvo el Señor insistiéndole: entrégame a tu hijo. Hasta que ella quedó convencida de que era la voz de Dios y venció toda duda, venció todo mal pensamiento y le dijo: Señor, pues aquí está, te lo entrego, pensando ella de que su hijo iba a morir enseguida. Pero dice que se llevó la grande y grata sorpresa de que lo que hizo el Señor es que lo sanó completamente del asma. Y cuando ella le dijo: Señor, aquí está mi hijo, con todo mi corazón te lo entrego, pues total es tuyo. Dice que el niño, como si nunca hubiera padecido asma. De allí en el futuro dice que fue una persona sana completamente, al menos de esa enfermedad. Bueno, conté esto como una especie de ejemplo de cómo el Señor puede en este tiempo pedirnos a alguno de nuestros hijos. Gloria a Dios. Pero es probable que en nuestra condición espiritual, que muchas veces no es la correcta, pensemos de que no es la voz de Dios. Pensemos que es la voz del maligno, lo cual es algo grave. Abraham en ningún momento pensó en esto. Abraham sí pudo haber tenido un fuerte dolor en su alma porque iba a sacrificar a su hijo único, pero venció y pudo más la fe, la fidelidad a Dios. Entonces el Señor está diciendo: por cuanto obedeciste a mi voz, al patriarca Abraham. Vamos al capítulo 26 de este mismo libro. Versículo 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra,
y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El juramento. Además de haberle prometido mediante juramento el Señor a Abraham tierras, riquezas, pero la más importante fue la que acabamos de ver en el capítulo 22, versículo 18, la simiente, el Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, que iba a venir en un tiempo futuro. Y eso es lo que le está diciendo en la parte final del versículo 3 a Isaac: y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, además de la tierra de Canaán y de multitud de descendencia, iba a confirmarle, de hecho lo estaba haciendo, la venida de aquel Mesías Salvador. Ahora, vamos ahora, mis hermanos, al capítulo 28, versículo 10 en adelante. Cuando el Señor se dirige a Jacob como hijo de Isaac, y que al Señor le plació tomar su línea para, mediante él, que siguiera firme aquella promesa hecha a Abraham. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Confirmando el Señor aquí de una manera muy clara en el versículo 14 la misma promesa de bendición a través de aquella simiente. Bien, hubo otros varones a quienes Dios les dirigió las palabras: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero ya no les hizo aquella mención de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por ejemplo, a Moisés le dijo, cuando se le apareció allá en la zarza, en el desierto, dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hasta ahí, ya no le dice: en tu simiente serán benditas. Hasta Jacob llegó esa promesa, y allí empezó a continuarse. Nosotros sabemos, con Judá como uno de los hijos de Jacob, fue la tribu que Dios escogió para que a través de la descendencia de esa tribu, a través de la historia, viniera a nacer el Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Amén. Bien. De ese linaje, pues, era el rey David. De ese linaje fue José, marido de María, y se cumplió aquella promesa. Pero ahora vamos otra vez al capítulo 11 de Romanos para ver cómo es, pues, que cabe la posibilidad, porque hasta aquí, hasta cierto punto, esto que yo he leído en cuanto a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, todavía no puede ser algo sólido para presumir fundadamente de que se esté refiriendo a ellos tanto las palabras primicias como la palabra raíz. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos reforzar esta afirmación, esta posibilidad potencial de que puede referirse también a los patriarcas? Vamos aquí al capítulo 4 de este mismo libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo ya les había hablado acerca de la fidelidad de Abraham y cómo Dios lo escogió para que fuera el padre de la fe. Capítulo 4 de Romanos. Amén. Versículo 16, y vamos a tomar parte del versículo 17, pero lo vamos a leer completamente de todas maneras. Dice así, Romanos 4, 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bien, el énfasis que vemos en cuanto al punto que estamos viendo de que puede referirse a los patriarcas las palabras primicias y la palabra raíz, es que aquí en el versículo 16 nos está diciendo el apóstol Pablo que la promesa iba a ser firme para toda su descendencia. Ahora, esta palabra descendencia está incluyendo tanto al pueblo de Israel, aquí lo menciona cuando dice no solamente para la que es de la ley, o sea, la descendencia judía, sino también para la que es de la fe de Abraham, que se está refiriendo a la iglesia. Entonces, cuando termina diciendo el cual es padre de todos nosotros, aquí se está refiriendo, cuando dice nosotros, tanto a los judíos creyentes como a los gentiles creyentes. Entonces, tomando como base eso y la parte del versículo 17 que dice, te he puesto por padre de muchas gentes, estos textos bíblicos principalmente pueden servir como base para afirmar que las primicias son santas en Romanos 11, 16, y que la raíz es santa, no porque en ellos haya algo de santidad por ellos mismos, o dicho en otras palabras, porque ellos tengan algún mérito que les acredite derechosos a ser santos. No.
esta santidad que menciona aquí el apóstol Pablo se debe a la gracia soberana de Dios que le plació elegirlos y hacer ese pacto con ellos y ponerlos a ellos como conductos humanos santificados para que mediante ellos viniera la bendición que a la postre se iba a cumplir con la venida del Señor Jesucristo y que se iba también no solamente a asentar sobre el pueblo judío, sino también en el resto del mundo. Entonces, esta santidad, tanto de la masa restante como de las ramas, estriba solamente en la fidelidad de Dios, que le plació hacerle aquellas promesas a Abraham, Isaac y Jacob como primicias de su pacto, como puntos humanos de arranque mediante los cuales se iba a generar la venida del Mesías. Entonces, la nación de Israel tiene su origen por la gracia soberana de Dios en Abraham. Abraham, cuando Dios le hizo la promesa, no era judío. No existía la nación judía todavía. Abraham era un gentil. Era de Ur de los Caldeos. O sea, de aquellos babilónicos que eran gente pagana. A Dios le plació tomarlo de ahí. Y de ahí, de Abraham, vamos a decirlo, que Abraham fue el primer judío aquí en la tierra, por designación de Dios. Pero esto solamente a partir del momento en que Dios le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Podemos decirlo que desde ese momento Abraham adquirió la calidad de un judío, el primero en el universo, hablando de este mundo terrenal. Gloria a Dios. Y con base en eso, a esa promesa, repito, no porque en Abraham haya habido alguna virtud que de sí mismo pudo haber desencadenado esa santidad a través de sus generaciones, no, sino por la elección soberana de Dios, que es lo que le dio solidificación y firmeza a esa santidad que puso en Abraham, en Isaac y en Jacob, como raíz del pueblo de Israel. Entonces, estas son las dos líneas que pueden tomarse. Ahora, de estas dos, ¿cuál de ellas es la más apropiada a ver? Hermanos, siempre es muy importante tomar el contexto que se viene viendo para ver de una manera más clara o inclinarnos con una convicción más clara a qué se está refiriendo el autor, el apóstol Pablo en este caso, cuando dice las primicias y cuando dice la raíz. Por lo que vemos nosotros en lo que más adelante nos dice en el versículo 28, este predicador piensa que se está refiriendo a los patriarcas, por lo que nos dice en el versículo 28, que dice así. Vamos a leerlo anticipadamente, ya lo veremos con más detenimiento en las predicaciones que vienen. Dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa
causa de los padres. Esta palabra padres siempre se va a referir a un antepasado. Y en este caso, pues se está refiriendo de una manera concreta a quienes Dios le plació hacerles aquella promesa, aquella elección. Dios los eligió, dice, pero en cuanto a la elección, esta elección vino mediante Abraham, Isaac y Jacob, como ya lo vimos en los textos correspondientes del libro de Génesis. Dice, son amados por causa de ellos. Y entonces, en todo el contexto y concretamente en este versículo, es lo que nos da más luz para pensar de que cuando en el versículo 16, ya concretizando el argumento, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si aquellos patriarcas fueron santos ante Dios, aunque hubo pecado en ellos, pero Dios los borró, como todo ser humano que fue afectado por el pecado, ellos también fueron afectados por el pecado. Abraham, Isaac y Jacob cometieron pecado delante de Dios, pero Dios se los borró por su gracia misericordiosa y fueron gente santa, consagrada a Dios, mediante la cual Dios quiso amar a la nación de Israel. Pero dentro de ese amor que Dios tuvo para con Israel, estuvo también de manifiesta la fuerte disciplina que le aplicó como nación por la desobediencia en que incurrieron una y otra vez a través de su desarrollo como pueblo sobre la tierra. Entonces, esto que dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, esto quiere decir que el pueblo de Israel no puede ser desechado como nación. No puede ser desechado. Ciertamente, y el apóstol Pablo es donde va a entrar a dar la correspondiente explicación, ya lo ha venido diciendo esto en los versículos anteriores, cuando nos ha dicho que hubo transgresión, que hubo tropiezo, que hubo endurecimiento y que solo un remanente es el que va a prevalecer para la salvación. Ahora, es lo que quiere decirnos mediante la ilustración que empieza a darnos a partir del versículo 17, en donde de una manera clara, ahora sí, nos dice que la mención alegórica de lo que quiere decirnos es tomando como referencia una planta de olivo literal, para de esa planta de olivo literal irse a lo que él quiere decir y que de hecho ha estado diciendo. ¿Qué es lo que ha estado diciendo? Pues simple y sencillamente que gran parte del pueblo de Israel rechazó al Mesías y que por lo tanto esos no pueden entrar en el pacto de Dios, aunque sean descendencia física de Abraham. Que aquellos que están dentro del pacto de Dios es lo que él ha venido llamando como el remanente, y son los judíos que sí aceptaron al Mesías, que sí le recibieron y se sometieron por fe a su autoridad. Y ahora en el versículo 17, antes de ir de lleno a este versículo, mis hermanos, quiero que veamos, antes de terminar la predicación, aprovechando estos minutos que nos quedan, para que veamos qué es lo que nos dice la Biblia alegóricamente, o sea, simbólicamente, de la planta del olivo. No literalmente. Literalmente no nos ayuda de nada. Aquello que yo ya les mencioné
del envío que hizo Noé cuando el arca quedó asentada sobre los montes de Ararat, cuando descendió el nivel del agua y que envió una paloma para verificar que si ya estaba la superficie seca de la tierra, y la paloma volvió con una hoja de olivo en su pico. Ahí fue la primera mención de esta planta del olivo, que se refiere de una manera literal, pero que en nada nos arroja ninguna luz sobre algo espiritual ahí, al menos hasta aquí, gloria a Dios. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos en donde nos habla de manera alegórica, o sea, simbólica. Salmo 52, primeramente. Versículo 8. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahora vamos al Salmo 128. Versículo 3. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tratemos, hermanos, de ir cuando menos tomando o reteniendo lo más que nos sea posible estas menciones. Yo estoy como olivo verde en la casa de mi Dios, dijo el salmista en el Salmo 58. Ahora aquí dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Vamos a Jeremías capítulo 11. Versículo 15 y versículo 16. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Tratemos también de retener esta palabra olivo verde, que fue de parte de Dios para referirse a un tiempo de esplendor. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Ahora vamos a Oseas, mis hermanos, capítulo 14 del libro de Oseas. Versículo 5 y versículo 6. Dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Bien,
Ahora, por último, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Versículo 3 y versículo 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén, mis hermanos. Ahora, tratando de hacer un resumen explicativo de esta serie de citas bíblicas que hemos estado leyendo, desde el Salmo 58 hasta Apocalipsis 11, 3 y 4, en cuanto al significado simbólico de lo que es el olivo, y vamos a percibir por qué el apóstol Pablo escogió el nombre de esa planta, de ese árbol, para ponerlo ahí, para explicar, gloria a Dios, esa pues manera de actuar de Israel, y esa forma de actuar de Dios, tanto para con Israel como para los gentiles, gloria a Dios. En todo esto, en todos estos textos bíblicos, la palabra olivo, o si podemos nosotros queremos también decir la planta de olivo, viene simbolizando una manera de cómo Dios exalta al pueblo de Israel y exalta a la iglesia. Concretamente, eso lo podemos ver aquí en el Apocalipsis 11, donde vimos, dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra, que vienen siendo uno de ellos Israel como nación, y el otro viene siendo la iglesia como el pueblo que Dios empezó a tomar cuando Israel rechazó al Mesías. Estos son los 2 voceros que nos dice aquí en el Apocalipsis Juan, que Dios usa para estar profetizando o hablando al pueblo de la tierra. Aquí menciona 1260 días. Cuando dice vestidos de silicio, es una manera de decir, van a estar en aflicción, van a estar en humillación. Todo esto es un misterio que no podemos nosotros entrar en una explicación detallada, porque son hechos futuros que van a acontecer y que de alguna manera ya están aconteciendo en este tiempo, pero su cumplimiento potencial y todo, y más mayoritario, va a ser en el tiempo de ese tiempo de los 42 o de los 1260 días, que equivalen a 42 meses o 3 años y medio. Entonces, el olivo viene simbolizando, pues, en sí, el pueblo de Dios. Y viene simbolizando el pueblo de Dios tanto en el tiempo cuando Dios lo exalta, cuando Dios lo pone en una situación de exaltación, como cuando leímos en los Salmos, estoy como olivo verde en la casa de mi Dios.
Tus hijos son como olivos alrededor de tu mesa. Después, Isaías nos dijo que olivo verde fuiste en la casa de Dios. Perdón, fue Jeremías. Olivo verde te llamó Jehová. Cuando, pues, de alguna manera Israel caminaba con el Señor. Oseas también lo dice, gloria a Dios, que iba a ser como la gloria del Líbano. Iba a perfumar como el Líbano. Dice, el Líbano se caracterizó en el tiempo antiguo porque era en su tiempo era un césped de olorosas, de perfumadas flores diferentes. Ahí mencionó, por ejemplo, el lirio como una de las muchas que había, y dice que su perfume se extendía por kilómetros a la distancia. Entonces, de esa manera Dios exalta a Israel como un olivo, y finalmente aquí como uno de sus voceros en la tierra, gloria a Dios. Ahora, el olivo pues viene representando, ya en palabras más claras, al pueblo de Dios, tanto a Israel como a la iglesia, dependiendo de dónde se encuentre esa palabra. En el Viejo Testamento se está refiriendo de una manera muy clara al pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento, acá en Apocalipsis, incluye a la iglesia. Somos uno de los olivos que Dios tiene y que estamos profetizando. Ahora, esto no quiere decir que estamos prediciendo el futuro o acontecimientos como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Simple y sencillamente que estamos predicando las buenas nuevas de salvación, que regularmente se está refiriendo a cosas que van a acontecer en el futuro. Ahora, esa es la razón por la que el apóstol Pablo toma a partir del versículo 17 de Romanos 11 el árbol del olivo para empezar a aclararles a los judíos lo que acaba de decir en el versículo 16. Y ya esto lo vamos a dejar, hermanos, para la próxima predicación, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Tenemos esa necesidad siempre, siempre de la ayuda de Dios para comprender su palabra correctamente, después para vivirla y después para anunciarla, compartirla con nosotros. Vamos orando. Amén. Y así nos despedimos.